Tal vez muchos tienen muchas dudas sobre cómo funciona verdaderamente una fuente de poder, y es que es todo un dilema en la comunidad del PC Gamer. Muchos creen mitos absurdos sobre las fuentes de poder, u otros están un poco desinformados. Y es que el dilema con las fuentes de poder son las certificaciones 80+, ya que muchos no entienden muy bien cómo funcionan. Y otras personas creen saber cómo funcionan, pero probablemente estén mal informadas, y es muy normal. Así que en este video sabrás cómo funcionan realmente las certificaciones de la fuente de poder, ya que existe un poco de desinformación. Y como sabrás, para que una fuente sea segura, debe tener como mínimo una certificación. Existen varios tipos de certificaciones para fuentes de poder, desde la más básica hasta la mejor de todas, que es la 80+, Titanium. Es bien cierto que para una fuente de poder dure bastante tiempo, esta debe estar por encima de los watts máximos que todos los componentes de un PC puede llegar a consumir. Y muchos usan calculadores de watts que encuentran por ahí en internet, pero en realidad casi ninguna sirve. Los componentes de un PC llegan a consumir mucho más de lo que crees. Empecemos con una breve explicación de cada una de las certificaciones que tiene la fuente de poder. 80+ White. Esta es la certificación más básica de todas y te promete una eficiencia del 80% de energía, yendo la fuente de poder al 100%. 80+ Bronce. Te promete un 82% de eficiencia energética, también al 100% de la fuente de poder. La 80+ Silver te promete un 85%, la Gold un 87% y las dos mejores que son Platinum te prometen un 97% y la mejor de todas, la Titanium, un 91% al máximo. ¿Y qué tiene que ver todos los porcentajes? Y es que esto es lo que ha confundido a la comunidad. Muchos piensan que si tienes una fuente de poder de 500 watts con una certificación 80+ Silver, esta te entregará el 85% de energía y que el otro 15% se pierde en calor. O sea que la fuente de poder te da 425 watts. Y aunque eso suene lógico porque la misma certificación lo especifica, esto está mal, ya que hay una confusión. Realmente la fuente de poder te puede entregar los 500 watts, pero para hacerlo debe consumir mucha más energía que eso, ya que pierde también energía en forma de calor. Por lo que si hacemos este cálculo, si el 80% son los 500 watts, ¿cuál es el otro 20% que pierde en calor? Para hacer el cálculo sería multiplicar 500 por 100 y el 80, que sería igual a 80%, y esto nos daría exactamente 625 watts, que sería lo que realmente consume la fuente de poder. Y si a los 625 watts le saca la energía que pierde por el calor, que según la certificación es el 20%, te daría 125 watts que pierde en calor. Por lo que si restas 625 watts menos 125 watts que pierden calor, te dan los 500 watts exactos. Así que sí, las fuentes de poder sí te pueden dar los 500 watts, pero los componentes tampoco van a recibir toda esa energía, ya que también se pierde energía en forma de calor. Y si por ejemplo el consumo de tu PC llega a superar los 500 watts que tiene la fuente de poder, ¿qué pasaría? La respuesta es simple. Simplemente tu PC se apaga o la fuente de poder. Wow, it's just like real life, man. What the... explota. Así que ahora ya sabes que las páginas de internet que calculan los watts realmente no sirven. Y que también debes estar un poco sobrado pues en la cantidad de watts que requieran tus componentes. Entre más fresca la fuente de poder, mucho mejor. También quiero mencionar a Jean Paul, quien fue con uno de esos videos que me despejó la duda y que saqué información de 2 videos de él, ya que yo también tenía pues como esta desinformación. Si los quieren ver, está en el link de mi descripción. Recuerda suscribirte para más contenido de PC Master Race y activar las notificaciones. Dale like al video si te gustó, ya que eso me motiva bastante saberlo. Y si quieres pasar de cero a experto en el hardware, aquí abajo en la descripción te dejo un link de un entrenamiento para que lo puedas adquirir, y con la compra de este estarías apoyando al canal. Si tienes alguna duda sobre este o quieres hablar conmigo, abajo te dejo mi Instagram para que me escribas. Eso es todo. Chao.